Un saludo muy cordial, queridos amigos, dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Y dónde dice la Biblia qué? ¿Se ha escuchado ese grito de batalla de algunos hermanos separados muy queridos nuestros? ¿Y dónde dice la Biblia qué? Entonces aprenda usted, querido católico, que la Biblia no lo dice todo. Entonces cuando le vengan a decir, ¿y dónde dice la Biblia qué tal cosa? ¿Y dónde dice la Biblia qué tal otra? Usted le va a contestar, ¿y quién le dijo a usted que la Biblia lo dice todo? Porque eso es un gran engaño. Entonces usted tiene que empezar a hacer funcionar sus entendederas, querido católico. Recuerde que yo predico y hablo es para católicos, para que conozcan qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Yo no predico para protestantes, ni quiero traer a la Iglesia Católica a ningún protestante. No, yo lo que quiero es que usted, querido católico, aprenda por qué la Iglesia enseña lo que enseña. Aquí va una cuestión. Resulta que cuando se afirma eso, que donde dice la Biblia que usted tiene que ser bastante inteligente y empezar a pensar, ¿y dónde salió ese grito de batalla? ¿Será que salió desde la iglesia primitiva, esa iglesia fundada por nuestro Jesucristo en el siglo I, año 33 más o menos? Llegó nuestro Señor Jesucristo, vino acá y escogió a unos hombres, estuvo compartiendo con ellos, les enseñó una sana doctrina. El Señor Jesucristo padeció aquí, murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió su Santo Espíritu, tiempo de Pentecostés, y empezaron a predicar y a enseñar esa buena noticia, cumpliendo el mandato que les ordenó nuestro Señor Jesucristo, que lo afirma, lo enuncia de manera muy interesante el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. La gran comisión, como dicen algunos. Entonces fueron a predicar el Evangelio. Muy bien, entonces cada uno con su Biblia debajo del brazo, en un maletincito, empezaron a tocar de puerta en puerta para decir, hermano, te vengo a hablar del Señor. Te vengo a hablar de su palabra, no te vengo a hablar de iglesias, no, te vengo a hablar del amor de Cristo. ¿Eso fue lo que el Señor mandó a hacer? No, porque no había Biblia. Entonces como no había Biblia, entonces no se usaba en aquella época. ¿Y dónde dice la Biblia qué? Por lo tanto, si usted es inteligente, eso no partía de la iglesia primitiva. Los hermanos protestantes dicen, nosotros utilizan términos hasta bastante modernos de la ciencia, ¿no? Tenemos el ADN, así con voz de locutor, tenemos el ADN de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¡Ay, que no me diga! Pues resulta que no se deje embaucar, querido hermano. Entonces, ese principio ese grito de batalla, ¿y dónde dice la Biblia que? Pues vino a aparecer 1500 años después, porque si usted analiza la historia, jamás se escuchó por parte de los miembros de la iglesia, que era católica, porque las otras no existían, porque es fácil corroborarlo y probarlo, porque la historia no nos va a engañar en ese sentido. Hasta que a un señor se le ocurrió decir que la sola Biblia, claro, la sola Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Esa es la sola Biblia. Entonces desde ahí y más para acá, entonces empezaron a decir estos hermanos, hijos de este señor Martín Lutero, y también hijos de Calvino, hijos de Zwinglio, hijos de Knox. Hay un mapa, un árbol bien interesante donde se empiezan a desprender, ¿no?, estas iglesias y múltiples iglesias que hoy existen. Y todas dicen, venimos desde el siglo I, tenemos el ADN. Todas dicen la misma cosa. Y resulta que no se puede probar. Las cosas hay que probarlas, hermano, hay que probarlas. Usted no sabe, querido católico, que la iglesia católica tiene cómo probar por qué es la iglesia de Jesucristo. Es que lo tiene. No se lo he inventado. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí le voy a explicar a usted, querido hermano, qué es lo que sucede hoy en el mundo entero. Esto no lo digo yo únicamente, porque yo simplemente soy un sacerdote, uno de tantos que hay por aquí, por allí, por allá,
que tratan de enseñar la palabra del Señor, de trata de enseñar el Evangelio, pero también centrarlo a usted en la realidad. Resulta que los católicos que nunca conocieron su fe, que fueron bautizados dentro de la Iglesia Católica y que lo hicieron más bien por cuestión de orden social más que sacramental, de fe, ¿no? Y compromiso con Cristo Jesús, entonces jamás conocieron su iglesia. Y en un momento de necesidad o en un momento de angustia o en cualquier momento llegó alguien, ¿no? Y le dijo, ¿ya han hablado de Jesucristo? ¿Ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo como tu único Redentor y Salvador? ¿Ya te han hablado del amor de Cristo? Yo no te vengo a hablar aquí de iglesias, no te vengo a hablar de religión, no. Te vengo a hablar de la palabra del Señor, lo que Él nos enseñó, su misericordia. Y usted en ese momento de necesidad, de angustia, entonces empieza como usted le empiezan a tocar las membranas y las fibras más íntimas de su corazón. Y como usted estaba con total desconocimiento de lo de la doctrina de la Iglesia Católica, entonces ¿qué empezó a suceder en su corazón? Y además con ese montonón de antitestimonio de la Iglesia Católica, que curas pedofílicos, que curas homosexuales, que este descubrieron con una mujer escondida, que este tenía 4 hijos, que un obispo dijo una cosa, que un obispo se está volviendo apóstata, que el otro dijo tal cosa, no, esa iglesia es la ramera del Apocalipsis. Entonces usted está cansado, ¿no?, de tanto antitestimonio de la Iglesia Católica, usted está cansado de no saber cosas de Cristo Jesús. Viene alguien y le habla del Señor como si la Iglesia Católica no lo hablara, porque usted se fijó en el antitestimonio, pero nunca puso atención de aquellos que hablan de Cristo Jesús. Entonces por eso usted piensa que son los hermanos. No, es que usted nunca fue buen católico. ¿Por qué los hermanos protestantes muy queridos visitan los domingos las casas? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Eso es lo que yo quiero que usted utilice el caletre, hermano. Porque resulta que muchos saben que muchos católicos no van a misa. Entonces la oportunidad, el sábado o el domingo los agarramos allá. Esos católicos no leen la Biblia, esos católicos no saben de iglesia. Y tienen razón los malos católicos. Los malos católicos son los que se quedan en la casa. Entonces aprovechan y van, hermano, queremos compartir un poco. Buenos días, hermano. Y hacen cara así, porque son bonachones, son buenas personas, son muy queridos. Hermano, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Queremos compartir un poco, ¿no te molesta? Y usted está todo espelucado, todo una nada, y todavía con los ojos sucios, y shorts, y los pelos todos parados. Y, pues sí, siga, y los hace entrar, ¿no? Y ellos, muy educados, empiezan su discurso, ¿ya? Entonces lo empiezan a dopar, ¿ya? Y entonces con toda esa cuestión de que le meten, por un lado, de la fe, y por otro lado, el antitestimonio de los curas, y como usted no conoce la Iglesia Católica, entonces usted quiere salir de su angustia, salir de su situación, entonces empieza a ser narcotizado. Y cuando menos piensa, está ya levantando los brazos al Señor y no se da cuenta cuando llegó. Te invitamos a nuestra iglesia, simplemente para que conozcas. Es simplemente para que compartas un poco con los hermanos. Si no te gusta, pues no hay problema. Es que queremos que tú aprendas la palabra del Señor. Y claro, hermano, usted nunca fue a la iglesia donde la Iglesia Católica ofrece también ese tipo de cosas. Entonces usted piensa que no, que eso no pasa sino en las iglesias protestantes. Entonces lo empieza a narcotizar. Y como usted está vacío de Dios, entonces se deja llenar de cualquier cosa, ¿no?, que le parezca a Dios. Y como estos hermanos le muestran la palabra del Señor, entonces usted no razona, no alcanza a darse cuenta, a pensar, bueno, este es testigo de Jehová, pero me está hablando de Dios, o este es adventista, el 7º día, me está hablando que el sábado es el día del Señor, y este me está hablando de que hay que pagar el diezmo porque no le robas a Dios, y entonces yo ya no sé qué pensar, pero como quiero salir de acá, entonces lo llevan a su iglesia, y entonces usted ve una gran batería, y ve una guitarra eléctrica, y ve un bajo, y ve unas trompetas, y empieza un pianito a tocar, y por ahí una voz en out of, que le empieza a decir, levanta tus manos al Señor, mira, clámale al Señor, y alábalo porque el Señor está aquí con nosotros. Su Santo Espíritu se derrama en esta asamblea, queridos hermanos. Y entonces usted empieza a ser narcotizado. Y empieza usted a sentir bonito. Y como a usted le gusta sentir bonito, porque no quiere sentir más feo lo que está sintiendo, porque su vida es un asco,
hijos que no le hacen caso, prácticamente está que se divorcia, el dinero no le alcanza, la casa donde vive es un desastre, peleó con la mamá, la vecina no le habla, todo es un problema, el trabajo es prácticamente una porquería. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo se siente? Entonces, unos son narcotizados por las sectas protestantes, otros son narcotizados por la pornografía, otros son narcotizados por el casino, otros son narcotizados por el televisor, otros son narcotizados por el Facebook, porque no salen de ahí, todo el día es con su aparatito ahí, y caminan como zombies, y todo es así. Se sientan en la mesa del comedor y cada uno con su celular, con su tablet, y no comparte nada. Cuando hablan mucho es páseme la sal. Hermano, se dejó envolver y usted está metido en un hoyo y no ve luz por ningún lado. Pero entonces cuando le mueven la sensibilidad, ahí usted empieza como a moverse. Esos son los que son narcotizados, ¿no? Y por las sectas protestantes, por estos grupos proselitistas, por estos hermanos queridos protestantes, pero que no tienen la verdad. Entonces, usted no sabe si es el sábado el día del Señor, si es que hay que bautizar a los niños o no, si hay que pagar el diezmo y si no le robo al Señor, si es que tengo que vestirme así y si tengo que irme para allá y si tengo que bautizarme en un río o tengo que bautizarme en una pila por inmersión y yo no sé nada, lo que sea, lo importante es que me saquen de este agobio, me saquen de aquí porque no me gusta cómo estoy viviendo. Esos son los que se llegan a narcotizar por la parte espiritual, la parte sensible, la parte de la fe. Otros por el juego, casinos, por diversiones, por fiestas, por droga, por marihuana, por cocaína, por sexo, por lo que sea. Todos quieren salir de su realidad porque no les gusta. Y entonces cuando el mundo estaba metido así, dejó de funcionar esto. Y aquí es donde yo quiero que usted empiece a pensar. ¿Y dónde dice la Biblia que? No, la Biblia no dice todo. Jesucristo fundó una iglesia y mandó a predicar, a hablar. No había Biblias en aquella época. Por lo tanto, no se puede argumentar. ¿Y dónde dice la Biblia qué? Fueron pasando los años y después, 25, 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, más o menos, fue cuando empezaron a esbozarse, a escribirse algunos documentos que son los que conforman hoy el Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura. Pablo fue escribiendo a los romanos, a los de Filipenses, a los de Galacia. Pedro también escribió, Santiago también escribió, Juan el discípulo amado también escribió, Judas también escribió, etc. Y se fue compilando, se fue organizando, se fue estructurando el querer del Señor a través de estos hombres que escribieron. Y pasaron muchos años hasta el año 382 en el Concilio de Roma. Ojo, Concilio de Roma. Los protestantes no tienen concilios y fue un papa el que en representación de la iglesia dijo, esta es palabra del Señor. Los protestantes no tienen papas. Papa significa papá, ¿no? O padre. Los protestantes no tienen concilios. Entonces fue en un concilio, el Concilio de Roma, año 382, cuando se recogieron todos esos documentos y se definió el canon del Nuevo Testamento. Esto es palabra de Dios. Y usted piense, nuestro Señor Jesucristo murió en el año, diga usted, 33, 37 más o menos, y del año 37 al 382, ¿cuántos años han pasado? Muchos, más de 200 años. Y entonces, ¿cómo se predicaba la palabra del Señor si no existía Biblia? Porque solamente hasta el 382 se definió el canon de la Biblia, del Nuevo Testamento. Había unos documentos por ahí sueltos, pero no existía el canon de la Biblia. Y cuando el Señor mandó predicar, todavía no existía ni siquiera un solo libro, ninguna carta de Pedro, de Pablo, de Santiago, no existían. Entonces, ¿cómo se predicaba? De manera oral. Por lo tanto, no se podía decir, ¿y dónde dice la Biblia qué? No, eso nunca se dijo. Porque la Biblia nunca ha dicho que ella lo diga todo. Y si la Biblia no dice eso, entonces ¿por qué los hermanos argumentan ese grito de batalla o lo proponen? Porque son hijos de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de Erasmo, de Knox, de Enrique VIII. Así se enfurezcan, así patalien, así digan, tenemos el ADN. Nada de ese tipo de cosas.
Nada de eso. La historia es más que un ADN. La historia no miente, porque el Señor es el Señor de la historia. Y camina con un pueblo y lo ilumina. Y dejó a su Santo Espíritu. Y dijo que ese Espíritu nos llevará a la verdad completa. Nos llevará, o sea que la iglesia va caminando y va haciendo historia procesualmente. Llevará a la verdad completa. Nos llevará. Hay cosas que en el siglo I no se conocían. Por ejemplo, todavía no se había definido el dogma de la Trinidad. Apareció un señor arrio, y empezó a desvirtuar lo que la gente entendía como las tres personas distintas y un solo Dios. Y empezó a meter arrio y hasta el siglo IV se pudo despejar eso. Por el estudio, por la oración, por el análisis de la Escritura, por la filología, por una serie de cosas que la iglesia hizo. Los monjes empezaron a traducir la Biblia del griego al latín, a las lenguas vernáculas. Los monjes, no fue Martín Lutero, que Martín Lutero tradujo la Biblia del alemán, del latín al alemán, del griego al alemán. Ese fue el que se preocupó. No, hermano, ya había monjes porque como no había imprenta, la imprenta apareció en el año 440 y algo con Gutenberg en Alemania, hermanito. Entonces, todas las Biblias que existían antes del 1440 y algo, antes de aparecer Gutenberg, las Biblias eran copias de copias, copias de copias. ¿Y quién hacía eso? Los monjes, porque los protestantes no existían todavía. Para que nos vengan a decir, ¿y dónde dice la Biblia qué? Para que nos vengan a decir, la iglesia nuestra tiene el ADN, ¿qué va? Eso dice un bautista, eso mismo dice un pentecostal, eso mismo dice un testigo de Jehová, eso mismo dice un mormón, todos dicen exactamente lo mismo. Y entonces, ¿por qué dice que tiene la razón? ¿Por qué? Y eso es lo que no pueden contestar ellos. Porque la Biblia lo dice, pues lo mismo está diciendo el bautista y no tiene nada que ver con su iglesia. Entonces, hermano católico, por favor, no se deje enredar más, no deje que lo narcoticen, que lo ceden y que lo dopen, y que una vez usted, en esa actitud de situación, que lo saquen de su emocionalidad que está podrida o enrarecida o quebrantada, deje de usted empezar a funcionar aquí, porque este es el que le pone razón a porque simplemente siente, razona, y le da equilibrio acá. Porque el Señor nos dio una integralidad, nos dio una razón, nos dio un espíritu y nos dio un cuerpo, Y por eso Él se encarnó, para poderse comunicar con nosotros. Hermano católico, no se deje embaucar, no se deje engañar más por ese grito de batalla. ¿Y dónde dice la Biblia qué? Y lo van a intimidar. No se deje intimidar, hermano. Que estos hermanos protestantes, por muy queridos que sean, por muy amables y hasta con recta intención trabajen en su evangelización, tienen un gran enemigo, que es la historia. Los patea a todos. La historia los vuelve añicos. Por eso, cuando un hermano separado deja su posición de altanería, de terquedad, y empieza a estudiar historia de la iglesia, empieza a estudiar los padres de la iglesia, eso va a ser un sacudón espantoso para la fe que ha venido recibiendo. Pero no quieren estudiar porque tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. Un pastor que está bien posicionado, un pastor que tiene su congregación, que tiene su mega iglesia, que recibe salarios, que recibe esto y lo otro, por favor. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.